y entramos ya en tiempo de tertulia de cine. Vamos a hablar de cine. Tenemos esta tertulia semanal aquí en nuestra casa, en Radio Realejo, desde hace ya unos cuantos años, pero hoy vamos a ir poquito a poco presentando a nuestros contertulios. Se quedan en dos porque Basni Ramos hoy lo tenemos que disculpar, ya que no se encuentra con nosotros en la isla, y ya pues la próxima semana volveremos a tenerle en esta sintonía. Sí es verdad que tenemos a Josep Vilageliu, que ya está al otro lado de la línea. Josep, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Gracias por seguir con el programa durante todo este tiempo. Yo creo que parte de culpa, entre comillas, la tiene el amigo Abel Hernández Belsa, que yo perdí la cuenta, pero hace ya varios años, cuando nos sentamos por aquí en los estudios de esta casa de Radio Realejo y empezamos a hablar de cine. Él venía desde el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, donde allí pues lleva muy buena parte también del área de cine, y bueno, y una cosa llevó a la otra y al final pues se ha convertido en tertulia semanal, y uno también se lo agradece al amigo Abel. Un saludo, Abel, bienvenido. Hola. Bueno, en principio ha sido todo muy fructífero. En cierta forma, habíamos empezado los dos y llegó un momento que dijimos, oye, tenemos que ampliar este tema. Entonces apareció Josep y fue como un santo caído del cielo, o sea, que se incorporó a la tertulia y fabuloso. Y luego apareció Vani, se incorporó a la tertulia, fabuloso. Y así llevamos 5 años, espero que dure muchísimo más. Y no solamente esto, sino que esto ha dado lugar a situaciones, a emprender cuestiones relacionadas con el cine, no solamente desde las propias ondas, sino en otras poblaciones de las islas. Hemos organizado actos cuya referencia directa tiene que ver con las sesiones radiofónicas de Radio Realejo. Pues uno desde aquí, como servicio público, ¿no? Pues intenta informar, entretener y hablar de lo que nos gusta, ¿no? Y sobre todo el mundo del cine, con ustedes que son directores canarios, lo que cuesta salir de aquí y que luego todos esos cortos, todas esas películas se puedan proyectar. ¿Qué oportunidades se le da también a estos chicos jóvenes que quieren hacer sus películas, hacer sus cortos, transmitir, como se dice, esas historias, ¿no? Y que tengan esa salida? Hay gente que puede permitirse y puede salir a estudiar, pero otros no, y gracias a ustedes que están ahí como veteranos, pues otros le van dando la mano y entre todos pues se van haciendo muchas cosas, ¿no? Y de eso se trata. Y luego hay proyecciones, festivalitos, hay talleres. De hecho, ustedes también están en marcha en un taller. Yo creo que poquito a poco se han ido dando pasos aquí en Canarias. No sé cómo, yo sé que es más veterano que nosotros en esto. No, es exactamente lo que tú dices. Ahora mismo se están prodigando cantidad de cursillos, muchos de una manera independiente, otra gente que son cineastas que quieren ganarse la vida y entonces montan sus propios talleres, y luego están los festivales de cine que a su vez también aprovechan también para, durante la semana que dura el festival, organizar sus propios encuentros de cineastas que siempre son muy interesantes, y luego los cursos, ¿no? Los cursos que incluso son ahora mismo de especialización, ¿no? Es decir, hay cursos ahora mismo no solamente para gente que, digamos, que quiere hacer un corto y no sabe cómo, y además no sabe luego dónde exhibirlo, que es lo más importante, que una vez lo tienes hecho, ¿no? Sino que incluso es para profesionales y ya muy especializado, ¿no? Es decir, ha habido cursillos o talleres como para ayudantes de dirección, para auxiliares de producción, para producir una película, es decir, cómo pensarse una película para que luego de dónde sacar el dinero, qué hacer con ella, de qué manera puedes distribuirla, etcétera, etcétera, porque ahora hay muchas posibilidades, pero eso también lo que lleva es que esto es mucho más complejo que antes, ¿no? Antes era mucho más sencillito. Si es tu película, la ponías en un par de sitios y ya estaba, ¿no? Y ahora pues hay esa posibilidad de moverlas, ¿no? Yo un poco quería traer la conversación de hoy al tema que ya lo anunciamos un poco la semana pasada, que era el hecho de que yo lo veo que es una especie de salto cualitativo, o por lo menos un salto extraño, que es llevar el cine, llevar los cortos al museo, ¿no?
que de entrada puede parecer como un poco raro, aunque esto es una cosa que ya lleva varios años haciéndose, ¿no? Es decir, ya algunos cineastas determinados pues han acabado no en las filmotecas, que sería su lugar y donde ya estuvieron exhibiéndose, o en la televisión, sino que ya han accedido a un lugar que quedaba ajeno a la gente de cine, que son los museos, ¿no? Que esto es otra gente, ¿no? Que es el sitio de los artistas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, a mí, por unas cuestiones que ahora podemos comentarlo, pero que tampoco tengo yo muy claro, pues un corto mío, ya muy antiguo, ya casi tiene 48 años, ¿no? Del año 1976, de repente me llamaron del TEA, alguien que organiza las exposiciones, ¿no? Y me dijeron, mira, estamos interesados en poner un corto tuyo del año 76 como uno de los materiales que va a formar parte de una exposición que se va a llamarse Concretos, ¿no? Y decimos, concretos, ¿esto de qué va? Dice, no, es una cuestión sobre el cemento y sobre la construcción y tal. Y yo me quedé un poco intrigadísimo, ¿no? Porque decir, que tendrá que ver un corto mío rodado en Super 8, ¿no? De mi manera y tal, con el tema del cemento, ¿no? Entonces, la película se llama Los Barrancos Afortunados y bueno, va de muchas cosas, ¿no? Es una especie de metáfora sobre Canarias, pero en esos años 70, ¿no? Porque el cine, hasta ese momento, los amateurs, toda la gente que había intentado, pues, visualizar, dar una imagen de Canarias, siempre era esa imagen externa, bonita, folclórica, ligada un poco al turismo, ¿no? Y esto era un poco el régimen en el que estábamos, ¿no? En la dictadura, pues la identidad de los pueblos y de Canarias mismo, pues quedaba un poco relegada a lo que era el folclore, ¿no? El vestuario, la comida, y ahí se acababa todo, ¿no? Entonces, con el final de la dictadura, pues se permitió nos liberamos un poco la conciencia de decir, no, o sea, no podemos seguir contando lo que es el exterior de la isla o cantando las excelencias de la isla para que vengan turistas. Lo que queremos también es ver que hay otras cosas que han estado escondidas hasta ese momento, ¿no? Y bueno, pues ahí hubo un movimiento que se llamaba la Asamblea de Cineastas Independientes Canarios, que surgió en enero de 1976, es decir, pocos meses después de la muerte de Franco, y ahí pues aglutinó a una serie de cineastas con una cierta conciencia de lo que había que hacer en aquel momento, y cineastas, y por otro lado gente políticos, que querían también asomarse al mundo del cine y que entendían que el cine podía ser también una palanca de transformación social, ¿no? Y de ahí surge pues los Barrancos Afortunados, que es un poco esa metáfora, ¿no? Las Islas Afortunadas, los Barrancos Afortunados, y de que está rodada en el fondo del Barranco de Santos, en una zona que visto ahora, cuando yo lo he estado viendo, y digo, mi madre, pero esto ¿Cómo se parecía, ha yo qué sé, transformado la zona, no? no, claro. Ahora, pues bueno, han hecho una carretera ahí por debajo que comunica muy bien la parte alta de la ciudad con la parte de abajo, ¿no? De una manera rápida, y todas las covachas, todas las cuevas habitadas que había en el fondo del barranco, que allí había gente que vivía, ¿no? Que vivía, pero como de espaldas a la ciudad, o la ciudad vivía de espaldas a lo que pasaba debajo, ¿no? Todo el mundo cruzaba el puente por los puentes, pero nadie se asomaba hacia abajo, a excepción de los suicidas, que son los que se tiraban de los puentes, ¿no? Que es un poco la historia de la película, ¿no? Y bueno, pues una imagen muy amarga y tal. Bueno, pues total, esa película ha estado, o bueno, va a estar hasta el 8 de enero, poniéndose sin fin, es decir, termina la película y vuelve a empezar, y yo he calculado que se va a proyectar en esos 3 meses como unas 1.600 veces, es una barbaridad, 1.600 proyecciones, ¿no? Y está en un televisor encima de una columna, ¿no? Pero claro, el tema es el siguiente: la gente que va a visitar un museo no se pone delante de un televisor que está encima de una columna durante la duración completa de la película, porque tú te vas paseando, miras unas fotografías, ves una instalación, pasas por delante de otro monitor que están poniendo otra cosa, y entonces te quedas ahí y dices, ¿esto qué será? Y no sé, aguantas 10 segundos, 1 minuto, por a lo mejor 2 minutos que te puedes, pero claro, llegas en un momento que a mitad de película, final de la película, al principio, y sigues caminando, ¿no?
Y bueno, les digo, ¿qué manera? O sea, que es otra manera de ver una película. Lo digo un poco de cara a que podamos comentar este asunto, ¿no? Que hace el cine en una exposición de arte, ¿no? Y A ver, Abel, ¿tú qué dices? ¿qué se te Sí, ocurre a ¿Qué ti? bueno, dices tú? yo veo dos perspectivas, pero como la mía es la del cine, pues, voy por la del cine. En cierta forma, como el Instituto de Estudios Hispanos tiene en MASIU, el Museo de Arte en Contemporáneo de Aldo Westcenter, Que es un entonces, lujo tenerlo por aquí, ¿eh? Y que mucha justamente, sé, gente, Abel, pasa por lo que es la Casa de la Aduana, ¿no? Donde está el museo, por el muelle del Puerto de la Cruz, para tenerlo un poquito más ubicado aquel que nos escucha de fuera, y no entra. Y dice, bueno, ya tendré tiempo de ir. Y es un lujazo tener este museo aquí, y sobre todo lo que tú ahora nos vas a contar. sí, entonces, claro, hablar de eso, salirnos fuera del cine. A mí en concreto lo que me gustaría en este poco tiempo que tenemos, hablar del Super 8, que tanto Joseph como yo tenemos mucha experiencia porque pensamos muy jóvenes y lo primero que hicimos fue Super 8. En cierta forma, los barrancos de Joseph es una etapa, podemos definir una etapa fabulosa del Super 8 y cómo empezó el cine en Canarias. Entonces, ahora mismo ver en un museo esta película de Joseph es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. En cierta forma decir, oye, vamos a hacer que el cine como arte se integre en el museo como algo que hay que ver, como ves una escultura, una pintura, etcétera, etcétera. Y esto es fabuloso. Yo sé que se han dado otras propuestas por ahí, pero que el TEA haga eso de una película de José, para mí me parece muy bien, porque vamos a institucionalizar un poco el cine en los museos. El cine tiene que tener una referencia en los museos, que siempre nos hemos acostumbrado a que sea la escultura, la pintura. Oye, perdona, hay muchísimas experiencias por ahí donde se ha incorporado performances audiovisuales en el propio museo, pero que esté 3 meses a mí me parece un éxito tremendo y sobre todo para José. Josep. Bueno, yo le pregunté, bueno, el otro día en la presentación, pues la inauguración, pues bueno, los discursos, estas cosas, y tal, hay un montón de gente, y luego un cóctel, ¿no? Yo la verdad es que no, no iba a un cóctel desde antes del COVID, ¿no? Incluso mucho antes, porque hubo una crisis, y con la crisis, pues los típicos cócteles, por ejemplo, que se Se hacían cada vez que se suprimieron, sí, inauguraba, se suprimieron. se suprimieron por completo, ¿no? Entonces los cócteles, vale, dices, bueno, se puede suprimir, pero tenían una función social, que era que la gente se quedase allí un ratito hablando de cosas, poniéndose en contacto, tú estabas allí y veías, pues si es el cine, pues otros cineastas, ¿no? Y esto en el nivel del cine se ha perdido. Y entonces el otro día cuando lo vi con los artistas, digo, tío, yo no sé. Y bueno, los artistas todavía se organizan muy bien, es un colectivo que cuando se inaugura una cosa, pues van todos, a lo mejor para hacerse ver, ¿no? Para decir, bueno, a ver si me contratan para la próxima, ¿no? Pero bueno, ahí había un montón de gente. Y yo digo, pero ¿cuánto fue la última vez que hubo una proyección, un estreno de un corto canario, en el cual luego se reuniesen los cineastas o los amigos, los aficionados, para hablar distendidamente sobre el tema? Pues hace años que no pasan estas cosas, ¿no? Y entonces, a mí me parece que esta ausencia lo que ha llevado es a un individualismo, ¿no? De tal manera que ha llegado al punto de que cuando alguien estrena un corto, bueno, sus amigos. Eso es una cosa que llevo denunciando desde hace mucho tiempo, pero creo que esto se ha agudizado, ¿no? Y entonces, claro, llegó un momento que digo, sí, pero ¿quién está haciendo cine ahora? Y luego ves que sí que se están haciendo, que se ponen cosas en sitios muy raros, como en bares, en salas de fiesta, por todos lados hay como en bueno, los festivales estos que, bueno, si la gente tú te concentras 50 cortos ahí en 3 días, pues tampoco la gente los ve todos, ¿no? Pero luego, si tú individualmente quieres estrenar alguna cosa, pues bueno, si has hecho la película con mucha gente, pues digo, tendrás mucha gente. Si no, pues tendrás a tus amiguetes. Y ellos también tienen sus amiguetes. Entonces ya casi nadie sabe lo que hacen los demás. Y esa curiosidad de aprender de los demás, de saber lo que están haciendo los colegas de la profesión, pues me parece que es muy interesante. Y fue muy curioso porque me presentaron al director, bueno, al comisario de la exposición, y fui a preguntarle porque estaba intrigado. Digo, oye, ¿pero tú cómo has encontrado mi película? Dice, bueno, yo me fui a la filmoteca y bueno, allí pues estuvimos rebuscando, porque me dio la sensación de que rebuscar significaba que la cosa estaba, en fin, que costaba mucho encontrar algo de lo que ellos querían, ¿no? Y al final, pues de repente apareció Los Bancos Afortunados.
y yo se me quedó preguntarle, digo, bueno, ¿cuál ha sido tu búsqueda, no? Porque claro, búsqueda que era que se viese a obreros construyendo una casa, por ejemplo, pero y eso quién podía acordarse, porque en la filmoteca pues sí, hay un listado, ¿no? Con dice, pues ahí, pues si buscas, por ejemplo, la fiesta del Corpus, y entonces te aparecen 50 películas de la fiesta del Corpus, por ejemplo, Sí, ¿no? como que estuviera Pero ordenado, ¿no? Y que ya vas claro, claro, y te aparecen varias, ¿no? Con distintos contenidos, por efectivamente, supuesto, sí. pero por ejemplo, esta en concreto, pues una cosa sobre, bueno, a lo mejor decía el Barranco de Santos, pues a lo mejor pusieron esto y lo encontraron por ahí, ¿no? Pero es verdad, es muy cierto que en la mitad, en el punto medio de la película, porque bueno, lo que ocurre es lo siguiente, o sea, hay una gente que vive en el fondo del barranco y de repente en el costado del barranco, en la ficción, ¿no? Ponen unos explosivos y esos para hacer luego un edificio, ¿no? Los Pero barrenos estos esos explosivos, que se decían antes, ¿no? efectivamente, unos barreros, ¿no? Y de repente hay una avalancha de piedras y tal, y sepultan las cuevas en las que vivió una familia. Y luego, al cabo de un tiempo, cuando el edificio ya esté terminado, haciendo unas excavaciones en el fondo por una reforma que van haciendo el edificio, se encuentran los cadáveres y se encuentra también un polvorín, que también es una especie de metáfora, ¿no? Pues todo esto que habéis hecho, pues al final va a explotar todo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues efectivamente hay una parte intermedia en que se ven los camiones Cuba, se ve cómo van edificando, lo que filmé fue un edificio que estaban terminando en la calle San José, la parte alta, un edificio muy alto que hay allí, pero sobre todo el tema de las cubas era en el sur, porque en los años 70 es cuando era el momento de uno de los primeros momentos de empezar a hacer hoteles para impulsar el turismo en Canarias, ¿no? Era, vamos, los años 70, si se acuerdan, lo que había, por ejemplo, los cristianos, era un pueblito que estaba allí en el lado del muelle y tal, y luego las Américas estaba como un par de kilómetros y había 3 edificios, ¿no? Me parece que eran uno Sí, de fue apartamentos y otro que era un el hotel. boom del turismo, ¿no? En aquella época. Exactamente, ya estábamos todos en aquel momento pensando, ¿no? Los que estábamos ahí diciendo, ay mi madre, que esto del turismo va a ser otro latifundio que va a sustituir a la batanera, que a su vez sustituyó la caña, que a su vez sustituyó a todas esas cosas que ha habido, ¿no? Que siempre a vivir de una sola cosa, ¿no? En vez de multiplicar un poco todos los medios de subsistencia, ¿no? Como pasa ahora. ¿Tú qué dices, Esta Abel? perspectiva es muy, muy interesante porque nos conectan con muchos temas. Uno de ellos relacionado con el cine, como nosotros a través, en este caso, de la película de Joseph, que está ahí, que retrata un determinado momento de la vida de una población, de una ciudad, de muchísima gente, y conecta con precisamente los actos cotidianos de todo el mundo. Quien tenía un Super 8 rodaba porque podía, tenía dinero para comprarse una cámara, etcétera, etcétera, y retrataba, porque el cine es eso, ¿no? Retratar la realidad, retrataba una determinada realidad. Y es interesantísimo, no es porque esté en el museo, sino porque tiene otras funciones como es ver etnográficamente, antropológicamente, en las imágenes una determinada situación social de determinadas épocas. Y en el supuesto de Joseph me parece muy interesante, independiente que esté en el museo y que tenga otro sentido, otra mirada, otra perspectiva. Entonces, podríamos estar hablando 20.000 horas sobre el Super 8, sobre cómo la gente retrataba esa época, cómo la Filmoteca está recuperando de una manera aceptada toda esa filmografía, y al mismo tiempo cómo la gente hoy, a 40 años, 50 años vista de todas esas recepciones, se muestra interesado en ver. El gran hándicap sigue siendo que son películas que no se hacen circuitos de exhibición por todas las localidades de la isla, donde la gente tiene el derecho de verla y verse a sí mismo y plantearse el que una determinada época socialmente era así, políticamente era así, económicamente era así, y pueda reflexionar a través del cine sobre su realidad social de aquella época, incluso a tener perspectiva histórica
y que la gente de hoy vea a través del cine y a través del Super 8 todas estas situaciones. Pues la verdad que muchas cosas que se hicieron en el pasado, como ustedes muchas veces dicen, pues cuando se recuperan en el presente, pues vemos cómo quedaban esos lugares, cómo se vestía la gente en esa época, qué se hacía y a hoy en día pues quedará como una joya, ¿no? Aquí mira cómo era esto, mira cómo eran los coches, cómo se vestía, ¿no? Cómo se caminaba por estos entornos y claro, era un punto de inicio para muchas cosas, ¿no? Bueno, la película también tiene un lado documental, ¿no? Porque al final termina con la gente que, no sé si se acuerdan, que había gente que vendía el periódico La Tarde, Ah, sí, que se que vendía estaba en por los la calle, vertederos ¿no? por la calle, ¿no? Y entonces empezaban La Tarde, Sí, noticias del día, y lo decían, lo voceaban, ¿no? Y hay unas imágenes del final de la calle Castillo, de la calle San José, toda la zona esta de la Plaza España, y ahora lo ves y dices, pero mi madre, pero qué tráfico había de coches. Parece que en aquel momento había muchísimos más coches que ahora, claro. Ahí ves la diferencia entre la ciudad de los años 70, de lo que era Santa Cruz de Tenerife en aquel momento, y la ciudad que es ahora, que bueno, que han hecho ese parque, han hecho este lago, el tráfico lo han restringido, lo han hecho subterráneo, ¿no? Y cómo ha mejorado la ciudad, ¿no? pues Yo creo, todo esto tiene los paisajes, ¿no? Abel, que incluso si lo trasladamos a cosas que tú has hecho también anteriormente, te encontrarás con algunas de esos cortos que tú también tienes y de esos documentales, ¿no? sí, había mucha gente que escribía literatura, utilizaba el bolígrafo, había mucha gente que quería pintar, utilizaba los pinceles en la pintura, y había gente que quería retratar la realidad y utilizaba una cámara, y por eso se la compraba. Y en cierta forma, esta capacidad que se tenía de decir, voy a retratar esto, ahora tiene una singularidad, que son elementos que nos permiten reconocer una época, mirar una época, tal como tú decías antes, cómo se casaba la gente, cómo el bautismo, cómo el caso de Barrancos, cómo vivía la gente en aquella zona, cómo se permitía el tema, el caso de la tarde, el caso de la calle Castillo. Todas estas cuestiones se tienen que, en cierta manera, valorar, y lógicamente sigue faltando ese nexo con la mayoría de gente que sí, que estaba, no estaba, pero que todavía falta esa comunicación, esa participación de la gente a través de la lectura de imágenes, que es lo que yo comentaba antes. Bueno, si Eso eso tiene, podría llevar a las escuelas, por ejemplo, ¿no? O efectivamente, en la historia, es decir, parte de la historia del arte y nunca se habla del cine en historia del arte. O sea, se habla un poco de la pintura, un poco de arquitectura, un poco de literatura y aquí se ha acabado todo, ¿no? Entonces hay revistas como, por ejemplo, Alegando, que es una revista sobre la cultura canaria, una revista digital, pues ahí pues hay una serie de artículos muy interesantes sobre cine que lo lleva un historiador, que es Santiago Ledesma, y que ha hablado de la CIC, y ha hablado de la Iza Borges, y ha hablado de la película esa que se rodó en la Rotava en los años 50, y ahí en esa revista pues le está dando una importancia paralela tanto al cine gracias a Santiago como a otros aspectos, ¿no? Yo encarecidamente a los que estén, a los oyentes, o sea, metas en internet, busquen Alegando y ahí encontrarán cantidad de cosas actualizadas, porque claro, todos los libros sobre la historia del cine en Canarias pues han sido ediciones reducidas del Cabildo, del Festival de Las Palmas o no del gobierno canario y que de repente pues ahora son muy difíciles de acceder en el mercado, ¿no? Porque o bien se han estar escondidos los ejemplares que quedaban en algún sótano de alguna oficina, o bien ya se distribuyeron todos y ahora normalmente se distribuían entre los amigos y casi nunca se leían, ¿no? Y luego en esos momentos el que le quiera esté interesado, pues lo único que le queda, y sí se puede acceder de una manera digital, son en la revista de historia de la Universidad de La Laguna, que eso sí es accesible buscando, pues, no sé, buscando por autores o por temas y tal, y ahí hay artículos muy interesantes sobre el cine, sobre la historia del cine en Canarias, que son accesibles. un último apunte por mi parte, que es que pregonamos, que decimos, que reiteramos la necesidad de que eso salga fuera de la filmoteca y se vea
en todos los pueblos. Sería lo ideal, que la gente pudiese reconocer su historia a través de las imágenes. Y yo tengo bastante experiencia en este tema, y decir que, por ejemplo, de La Orotava hay un montón de películas, pero cuando se proyecta La Orotava de hace 30, 40 años, la gente va, la gente le interesa. Porque en la película normalmente la gente empieza a hablar, ¡ay, mira esto, mira lo otro, mira para allá, ay, Dios mío, tal, bla, bla! Y a veces incluso situaciones de encontrarse con que se ha rodado una película de una persona que hacía 30 años que murió, o que hacía 30 años que no lo había visto. ¡Ay, mira, fulanito y tal! Yo creo que esto es interesante, y yo creo que seguimos pregonando temas, seguimos solicitando la posibilidad de que esto se vea en toda la isla. Todas las personas tienen el legítimo derecho de ver todo esto, y además, si fuera en cierta manera colecciones privadas, pero estamos hablando de que esto es público, y lo público tiene que exhibirse porque la gente lo demanda. Muy y porque bien. La gente tiene que verlo. Pues aquí lo dejamos en el programa del día de hoy, y por supuesto la próxima semana estaremos también en contacto con todos ustedes. Un abrazo para Josep Vilageliu, gracias, cuídate mucho y hasta la próxima semana. Nada, igualmente, muy bien, hasta la semana que viene. Gracias también, y cuídate mucho. Abel Hernández Belsa, hasta la próxima. Venga, suerte. Un abrazo para los dos. Gracias. Terminamos así esta tertulia de cine y seguimos ahora con otros temas en esta que sigue siendo su radio favorita, la FM 107.9 de Radio Realejos.